Hola, buenísimas personas, buena gente de Écija que estáis por todo el mundo mundial, por España, por Europa, por los 5 continentes, bueno, a lo mejor veis écijanos hasta por ahí, por Júpiter, por Marte, por Saturno, en fin, y en otras galaxias, ¿no? Porque claro, digo yo, no va a haber vida nada más que aquí, ¿no? Tendrá que haber vida en muchos más sitios, ¿no? Esto, el universo se expande, y dirá, ya va a empezar a charlar Rafael. Bueno, pues buenos días a todos, que os queremos mucho, de todo corazón, que sois gente encantadora. Además, nos han dado el premio más bonito de Sevilla, de la provincia de Sevilla, ayer o antes de ayer, creo que hacía así. Bueno, que aquí a la derecha de un servidor de Dios, de todos ustedes y de él, por supuesto, y a la izquierda de sus tablets, móviles, televisores, ordenadores y demás, una persona que ustedes ya conocen suficiente, porque ya es el 4º o 5º vídeo que hacemos con ella. Él es don Francisco Martínez Calle. Don Francisco, buenos días, amigo. Buenos días, Rafael. Muchísimas gracias a ti por acceder otra vez a mi humilde, modesta y sencilla petición, que es la de todos ellos, y en robarle y quitarle Gracias a ti por acordarte de mi modesta persona para que venga a acompañarte a estos programas. Gracias a ti. Nada, dale. Muy bien. Bueno, hay que decirle que ya me ha chillado. Ya me ha dicho Rafael, eres, claro, ya ha cogido confianza, porque es que la confianza tiene lo suyo, es buena, pero también tiene su parte no tan buena. Antes utilizaba intermediario para decirme que hablaba mucho, que charlaba mucho, que era muy pesado, que no dejaba hablar como ahora, que duran mucho las conversaciones, videoconversaciones. Utilizaba amigos en común que tenemos, como don Manuel Blanco, señor párroco y titular de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Hola, don Manuel. No, lo utilizaba, pero no, ya me lo dice directamente. A ver, hoy antes de empezar me ha dicho, Rafael, te voy a pedir un favor, hombre, que no hables tanto, hombre, que aquí el que tiene que hablar soy yo, que yo soy el que tengo que hablar, no tú, ¿no? Eso lo he pensado, eso no te he dicho. Me he limitado a decirte que tus entrevistas o conversaciones, videoconversaciones sean más breves. Sí. Es lo único que te he sugerido. Pero no diga tan serio que me lo voy a creer, que me está riñendo. Ay, no, hombre, yo que soy así de... ¿De serio? De serio, de formal. No, yo no regaño a nadie y a ti mucho menos. Simplemente, hombre, que es verdad que lo he pensado, pero no me he atrevido. Pero sí, ahora ya que estamos hablando en serio... Pues eso, que reduzca, es la sugerencia que yo te hago, seguramente mal orientado, pero a mí me parece que debería de hacer más breves las entrevistas y las interrupciones que te prodiguen un poquito menos, porque a veces está uno intentando nebrar bien la aguja y de pronto te interrumpe y te queda un poquito. Si fuera posible, no, yo te lo digo cariñosamente. ¿En qué quedamos? Porque otros compañeros tuyos me dicen, venga, empieza la conferencia, que yo me callo. Dicen, bueno, Rafael, no te calles, sino yo aquí charlando solo, yo quiero que de vez en cuando me interrumpas. Las interrupciones también, quizás más breves. Ya. No, pues si tú añades tanto como ha dicho el entrevistado. Entonces, pues ¿terminamos ya hoy? No, que va, en absoluto. Yo quiero hablar del señor al que hemos venido a hablar por invitación tuya. Bueno, y ya está ahí. Señores, esto como es una prolongación del salón de su casa, de su hogar, por eso nos tomamos la libertad de esta forma de expresarnos, porque nos sentimos tan cómodos, nos sentimos tan unidos a ustedes y ustedes a nosotros, de verdad que la verdad que sí. La verdad que sí. Y en fin, que bueno, que hoy nuevamente hemos pedido autorización, permiso y hemos molestado, entre comillas, a la propiedad de esta magnífica casa, que yo le diría casa señorial, casa palacio, porque la verdad es que esto es un encanto. Es el Hotel Domus Astigi, que saben ustedes que este es el 3er vídeo que hacemos ya desde este hotel, desde esta casa, y hoy concretamente nos han cedido a los propietarios lo que era antiguamente la habitación de lectura o la biblioteca de esta casa señorial, y hoy transformada en hotel turístico, y la verdad que es un encanto. A todos los que estáis de fuera, que estáis viendo los vídeos
asiduamente y vinéis por aquí de vez en cuando a Semana Santa o en verano o en Navidad, en fin, o en la época del año, si en algún momento pueden pernoctar aquí en este hotel, la verdad que esto se retrotrae uno al siglo XVIII, no digo usted nada que ver los rincones que hemos visto ya, y que se ha quedado encantado, que no la conocía en la casa, el amigo don Francisco, y cuando ha entrado se ha quedado esto chiquitito, pero la verdad que está muy bonito. Muy acogedor, muy bonito. Con mucho gusto, ¿verdad? Mucho gusto, sí. La decoración. Pero no solamente esta sala, no, que he visto todo el hotel, ahora todo el hotel, ahí la entrada y las habitaciones, vamos, esto es una preciosidad pernoctar y dormir aquí. Bueno, a lo que íbamos, don Francisco no le voy a decir ya todo su currículum, porque ya saben ustedes que ha sido profesor de Zafa, profesor de la UNED, escritor con más de 20 títulos ya publicados, doctor en filología española, antiguamente hispánica, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya lo hemos dicho en varios vídeos, pero bueno, por si alguno se ha enganchado por primera vez, pues que sepan de qué va la cosa. Bueno, pues aquí el amigo Francisco, el amigo Paco, porque Francisco es más familia, Paco ya según me dijo en el primer vídeo es para los que no somos de la familia, somos así más, en fin, como yo. Pero qué memoria tiene y cómo recuerdas todos esos detalles. Hombre, yo porque me junto con gente como vosotros, y me se va pegando cosillas. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Me lo dijiste el primer vídeo. Sí, ¿verdad? Es que en cada vídeo me se van quedando cositas a mí. Vamos, me van quedando cositas. Entonces, bueno, pues como es un hombre que le gusta mucho investigar y está muy enamorado de Écija, de esta gran ciudad, pues lógicamente hay personajes históricos. Él ya nos habló de Luis Vélez de Guevara, él nos habló de Miguel de Cervantes, de Sustancia aquí, nos habló José Gila y Rubio. Exactamente, muchas gracias, era el siguiente que iba a decir. O sea, ahora me ha interrumpido tú a mí. Esto claro, donde la balas toman. Bueno. O sea, pues no cae bien que te interrumpan, a ver. Bueno, mira, a lo mejor ha servido para que aprendamos los dos un poquito. Aprendamos los dos un poquillo. Y lo que no están viendo, bueno, dejarse ya de tanta historia y vamos al grano. Bueno, pues vamos al grano. Que hoy vamos a hablar de otro personaje histórico muy peculiar y muy singular. Ustedes ahora, a más de uno les voy a sacar una sonrisa con lo que voy a decir. Principalmente a ese número de ciudadanos importantes que le gusta la historia de Écija muchísimo, que le gusta la cultura, en fin, y que están muy preparados, ¿no? Y es que cuando hicimos el último vídeo, le dije al amigo Paco, y ahora cuando pase el verano, vamos a empezar otra vez. Dice, hombre, sí, ahí estoy liado tal y cual, y efectivamente algo haremos, estoy liado con una cosilla y tal. Entonces lo llamé a 1 de septiembre, porque yo no paro de molestar y de llamar, y le digo, Paco, ¿tienes ya preparado? Dice, sí, vamos a hablar de Balmaceda. Y claro, a mí Balmaceda, yo conozco los Balmaceda, los carpinteros, y por eso la sonrisa. Y digo, de los Balmaceda a los carpinteros, porque además había uno de los hermanos Balmaceda que ha tenido un reconocimiento a nivel nacional en Madrid y tal. Una buena familia, muy buena gente, muy cariñoso. Muy cariñoso, sí. Y todos artistas. Todos son artistas, efectivamente. Y le saqué una sonrisa, por eso digo que se van a reír. Usted dice, no, hombre, no, Balmaceda el poeta. Digo, pero Balmaceda el poeta, pero ¿y quién es Balmaceda el poeta? Yo sé que es un carpintero, pero... Y ya me estuvo haciendo una pequeña reseña del tema. Entonces vamos a hablar del poeta, creo que se llama Manuel Balmaceda y Rodríguez. González, perdón, gracias por la corrección. Y que tiene una calle aquí en Écija, corrígeme si estoy equivocado, sí. En la avenida del Ferrocarril, donde está la rotonda, que está allí los travesaños aquello y la rueda del tren, y que va para arriba, para la Alhambra, ahí tiene la calle, ¿no? Bueno, pues este señor es muy singular, porque no es como
Giles y Rubio, no como Vélez de Guevara, no es como tal, que estudiaron y tal. Este hombre, pues bueno, me callo y ahora él que nos hable, porque yo ya hasta hice, ya no sé más nada, yo que era para hacer esta pequeña introducción. Ya, pues don Francisco, o amigo Paco, sí. Le dejo a usted la palabra. Y si yo creo que en algún momento debo de meter... Pues lo haces cuando quieras, que lo que yo te diga, que te sirva. Cuando yo arbitraba tenía las tarjetas amarillas y rojas, las voy a buscar en mi casa y te las voy a traer un día. Entonces cuando yo tarjeta amarilla, y cuando saque la segunda tarjeta amarilla cortamos la conversación, tarjeta roja y nos vamos. Venga. Pues voy a hablar con mucho gusto, pero lo curioso es que de este señor de Manuel Balmaseda González no hay muchas cosas que decir. Sabemos que es cijano, que nació aquí en Écija, que estuvo algún tiempo, pero muy poco. En verdad, este hombre estuvo siempre en Sevilla y en Málaga y murió jovencísimo, y vínculos con Écija, que yo sepa, ni él ni su familia tuvieron nunca. Pero es cierto, sin duda, que nació en Écija y por tanto es cijano, y por tanto creo que está dentro de ese grupo de personas a las que yo quiero resucitar en la medida de mis posibilidades su pasado. El caso de Vélez de Guevara, el caso de Giles y Rubio, el caso de Balmaseda y el caso de algunos otros que tú ya lo sabes, porque uno de ellos lo has mencionado, que iré poco a poco haciendo lo que pueda, en definitiva, de resucitando a estas personas, porque fueron verdaderamente dignas de ser tenidas en cuenta y de ser recordadas y reconocidas. Muy bien. Pues para empezar por el principio, mis investigaciones han llegado a 50 y tantas páginas, pero obviamente yo no voy a leer aquí ahora la conferencia, ni muchísimo menos, sino que me he permitido de aquí en unos folios sacar unas notas, y acerca de ellas pues nos vamos a extender y las vamos a comentar, y por supuesto me interrumpes cuando quieras, naturalmente. Bueno, este señor, Manuel Balmaseda González, nació en Écija el 14 de diciembre del año 1856, así que cerca de la Navidad, en el reinado de Isabel II, antes de llegar a la Revolución del 68, por supuesto. Nació como Giles Rubio, ¿no? Más o menos, para que 1800 y pico también. 1800. Y murió, lo adelanto ya, en Málaga en el año 1881. Murió en un momento magnífico, en el sentido, si es que se puede uno morir en un momento magnífico, en el sentido de que por fin logró ver publicado su libro. Su libro, que no es ni más ni menos que una especie de conjunto, una especie de de cancionero de copla flamenca. Bueno, y poco y no mucho más. Sabemos también, gracias a la información que nos proporciona otro cijano, Freire, y nos dice Ramón Freire, que era hijo de un señor llamado Francisco y de una señora llamada María del Valle. Poca cosa. Sabemos también que se bautizó en la iglesia de Santiago por un cura que se llamaba Juan Santos Herrera. Pero fíjate, nace en el año 1856 y en el año 1860, ya huérfano de padre, se traslada con su madre a Sevilla y se pone al servicio de la viuda de Casa Tomares, una señora perteneciente a la nobleza, ¿no? Y ellas se van allí. Fíjate que no te he dicho ni a trabajar, y lo hago conscientemente. Se pusieron a su disposición, es decir, a lo mejor sin sueldo y sin nada, simplemente buscando su protección, su amparo y quizá la comida diaria. Y esta señora murió en el año 1863. Si se fueron a Sevilla madre e hijo hacia el año 1860 y esta señora muere en el 63, poco tiempo pudieron gozar de su protección, lo que llevó a que madre e hijo se lanzaran a la vida, a trabajar en lo que se presentaba, a vivir de cualquier manera, y por fin, siendo ya un poco mayor, Manuel, el poeta, logró colocarse como mozo de trenes, es decir, que poco próspero en su vida. Como descargaban los trenes y tal. Claro, sí. Hay una especie de portillero, una especie de fogonero, algo sin demasiado relieve. Muy bien.
Pues nada, finalmente, como he dicho antes, murió en Málaga en el año 1881. Muy joven, ¿no? Con 30 años. Claro, ¿no? Que sí, muy joven. Nació en el 56, murió en el 81. Pues fíjate. 60, 70, 80. Veintitantos años, lo que te has dicho. Jovencísimo. En 1882, Luis Montoto, un escritor y erudito sevillano, sí. Luis Montoto le escribe una carta a otro escritor y erudito e investigador llamado Antonio Machado Álvarez. Este Antonio Machado Álvarez, apodado Demófilo, era el padre de Antonio Machado Ruiz, nuestro poeta de toda la vida, el de Soledad de Galería y otros poemas, Campos de Castilla, Proverbios y Cantares, Nuevas Canciones, en fin, el Machado que conocemos todos. Que todos conocemos. Bueno, pues quiere decir que este Montoto le dirige una carta a Antonio Machado y le dice: mira, Antonio, te voy a decir lo siguiente. Primero, no sé si sabes que ha aparecido un libro que se llama Canciones de Copla Flamenca, que están escritas por un señor que se llama Balmaseda, que por cierto murió poco después de que apareciera publicado el libro. Has de saber, Antonio le dice también, que este señor deja mujer e hija, una hija muy pequeña, apenas podía hablar. Y por cierto, que este poeta era analfabeto y su única habilidad, porque no dominaba las letras, era analfabeto, es que es un buen repentista. Es decir, que hablando de cualquier tema te improvisa y repentiza, crea un poema, pero sobre la marcha, ¿no? Bueno, hombre, y ya está, y esto es lo único, básicamente esto es lo único que sabemos de esto. Ha dicho una cosa, Paco, que me ha dejado descolocado. Analfabeto entiendo por aquella época, porque hoy el tema de ser analfabeto ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, analfabeto es si no tiene unos conocimientos de internet, si no tiene una cultura general, pero en aquella fecha creo yo que analfabeto era que no sabía leer y escribir. Efectivamente. Bueno, y sin saber como hasta hace poco, no, bueno, sí, no hay que pasarse 2 siglos atrás. Hasta hace unos años, vale, gracias por la matización. ¿Qué? Sí. Qué sutil te veo hoy. Hombre, ya, claro, después de todo el chaparrón que me ha caído. No, no. Bueno, que... Y yo pregunto, si no sabía leer ni escribir, ¿cómo escribió el libro? O sea, claro, se lo escribiría. Una pregunta que tiene sentido y tiene lógica, y a lo mejor yo debería de haberme adelantado a contestarla. Pero en fin, la he dejado pasar. Pues como hacen todos los analfabetos, confían plenamente en su memoria, hasta que después dan con un amigo que sabe escribir y le dice: oye, hazme el favor, y entonces es ese amigo el que les pasa las coplas al papel. Así ha sido siempre. Se cuenta que Miguel Hernández, y eso hace 4 días, pues dicen, a lo mejor no es verdad, otros datos confirman que este Miguel Hernández desde niño ya dominaba la lectura y la escritura, pero en fin, dicen que hacía igual, que se iba con las cabras, pues el hombre componía algún poema de memoria y después o bien su novia primero y su mujer después, Josefina, o bien algún conocido, pues se las pasaba a limpio, en papel. Eso es lo que... O sea, que el poeta, sabe. Digamos, nace con esas actitudes, con esas virtudes y las desarrolla, porque claro, porque tú dices, bueno, tú naces para ser médico, ¿vale? Pero después vas a la universidad, te preparas, estudias la carrera y tienes tus actitudes porque has nacido con esas actitudes. Pero el poeta no tiene que asistir, ¿vale? El poeta es que lo lleva interiormente. Hombre, yo creo que sí, que los poetas... Digamos que un poeta del pueblo, ¿no? Como todo artista, el poeta nace y no se hace, dice la sentencia esa, el poeta nace y no se hace. El poeta nace y después se hace en la medida en que siga practicando y cultivando esas capacidades con las que ha nacido. Pero si no sabe leer, pregunto. No, pero el hombre hablaba la lengua española y el hombre le funcionaba su oído y el hombre tenía un concepto del ritmo y de la melodía, y el hombre cuando oía una palabra sabía lo que significaba, y él sabía que juntando algunas palabras construía frases que eran muy atractivas. En ese sentido hacía poesía, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Ese libro nada más? Nada más. Y bueno, y lo hizo
porque gracias a los eruditos, a estos dos que he nombrado, y quizás alguno que otro más, a lo mejor también este señor de Osuna, Francisco Rodríguez Marín, que era simultáneo, era de la época y trabajaba en estos mismos asuntos de recopilar canciones populares, quizás le echara también una mano, quizás alguno más. En fin, la verdad es que sí, que él, el libro lo sacaron... Y murió muy joven, claro, no le dio tiempo de desarrollar más libros. Si yo digo, Paco, si ahora que tú que has editado 20 y tantos libros, cuesta trabajo, porque, hombre, y eso que tenemos los ordenadores, hay que buscar quién lo imprima y tal... En aquella fecha, no me veas tú eso, los costes de eso. Yo creo que él solamente aportó el contenido, es decir, las letras, que bien porque las había memorizado o bien porque se las habían escrito, es lo que él aportó. Y luego sus amigos pues ya hicieron todos los trámites, el resto, la presentación, incluso la venta. Eso es si no se quedaron con la edición entera para que el hombre ya no, porque había muerto, la viuda se quedara con las ganancias de que el hombre, de la publicación. El ecijano este, del cual está haciendo referencia Paco, coge peso específico a nivel histórico después de fallecido, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo. Claro, por la importancia, por el mérito, porque su libro fue un hito. Fue el primer libro que se dedica a recoger cantes populares y más específicamente para ser cantados con melodías flamencas. Fíjate que el título era que lo tengo por aquí, Manuel Balmaseda González, y el primer cancionero de coplas flamencas. El primer cancionero de coplas flamencas. Que hay datos. Sí. O sea, que no hay más. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Y por ahí, y en ese mismo año apareció el de Antonio Machado también, una especie de colección de cantes flamencos. Y este que he dicho de Osuna, Francisco Rodríguez Marín, también estaba por esas fechas. Lo que no recuerdo ahora mismo si lo publicó en el 81 o quizá después, pero por esas fechas también estaba dedicado a recopilar todo lo que pertenecía al folclore andaluz, poemas, canciones, letras flamencas, dichos populares, en fin, que estábamos en pleno apogeo. ¿No tenía relación con poetas de aquella fecha, los núcleos literarios? No hay datos de eso. Mira, me permitió apuntar aquí también, en el segundo cuestión, en el apartado que llamo personalidad, hombre, para ilustrar un poquito más. De quién es para conocer este hombre, se sabe, tiene una calle aquí, claro. Porque alguien lo ha dicho, porque se ha dicho en los prólogos de ese libro que él escribió y que le editaron sus amigos, se ha escrito por gente conocedora del asunto, que tenía una melancolía extraña. Fíjate lo que es un poeta, un genio, fíjate lo que es un hombre que ya viene predestinado como artista para determinado género, ¿no? Dice, tenía una melancolía extraña, distracciones de iluminado y el sello del ingenio. El sello del ingenio. Era ingenioso, tenía gracia, tenía la habilidad, tenía las dotes de un artista, pero tenía distracciones de iluminado, de loco, hablando. Se distraía como si estuviera, quizá porque estaba pensando en sus letras, en memorizar sus letras, más que lo que llevaba entre manos. Y una melancolía extraña. Algo le dolía mucho, desde luego sus circunstancias no eran para estar muy alegres. Pues una melancolía extraña que quizá era lo que le llevaba a expresar con tantos sentimientos pues estos cantarcillos populares flamencos. Se sabe que estaba mal relacionado, que no tenía afición al flamenco y encima carecía de padrino, o sea que no podía estar en peores condiciones. Mal relacionado, sin afición al flamenco, lo cual de haber entrado en alguna peña o haberse asociado a cualquier cantador, pues mira, podía haber prosperado proporcionándole letras flamencas. Nada, y además no tenía padrino. Solo algunos poetas cultos lo apoyaron hasta conseguir que saliera a la luz su, textualmente, rica imaginación y su poesía fecunda. Es decir, que cuando se le daba la oportunidad salía su rica imaginación y su poesía fecunda. Bueno, en abril de 1881 apareció el libro que estamos citando,
En abril de 1881 apareció el primer cancionero de coplas flamencas con la colaboración de Luis Montoto y Antonio Machado de Mófilo. El padre del Quemoce. Y ya te digo que pocas cosas más de este hombre, de la personalidad, de los datos biográficos de este hombre, no se sabe más. Como he dicho, que es de Écija, que estuvo algún tiempo vinculado, descendiente de Écijano, algún tiempo vinculado a Écija, pero que desde muy pequeño, desde que se fue a Sevilla en el 60... Pero Écijano nació aquí, se tiró por supuesto. 3 o 4 años, ¿no? Todo aquel que nace en Écija es Écijano. Y un hombre, y además tuvo eso, la suerte o la habilidad, o no sé, más bien suerte quizás, de escribir lo que tantas personas por entonces andaban buscando. Es decir, que una vez que el flamenco se había consolidado, él estaba en boga y el flamenco se había difundido y aceptado en toda España, pero de muy buena manera, pues resulta que escribir un libro sobre coplas flamencas que lleguen al corazón de los aficionados, pues no cabe duda de que es un éxito. Y eso lo consiguió un écijano. Pero él ni se relacionaba, por lo que tú has dicho, con el mundo del flamenco, ni nada. No, pero estos hombres cultos, estos dos que he citado ya un par de veces, o tres, debieron de darse cuenta de la capacidad poética para crear canciones flamencas de este Balmaseda, y entonces lo que hicieron fue pues, que se acercaron a él, le tomaron esas coplas y le produjeron el libro y le ayudaron a promocionarlo y a venderlo, y ya lo que hicieron fue con la venta del libro ayudarle más bien a la viuda y a la hija, porque él ya sabe que murió enseguida después de la publicación del libro. Un poco más. Ya no se sabe, no hay historias más, porque también es verdad, murió muy joven, con 20 y tantos años. Ese libro se publicó después de fallecido, como has mencionado. Y bueno, poco antes de fallecer. Poco antes de fallecer, sí. Él se publicó en abril y él murió un poquito después. Pero vamos, que todo muy seguido, y yo creo que él ni siquiera lo disfrutó. Él lo disfrutaría en todo caso creando las composiciones contenidas en ese libro. Por cierto, te he anotado también, hombre, porque digo, me lo debe, seguro que me lo pregunta Rafael. No, yo lo pregunto. Debería decir también que esto no está pactado, ¿no? Como otras entrevistas que sé yo te pregunto esto, me responde lo otro. No, no pacto nada, Tú no pactas con nadie. Yo no pacto con nadie, Como uno te diga así confidencialmente algo, después mira, me declara ante la audiencia. Ahora que ha dicho eso, hubo un señor de los casi 200 y pico vídeos que llevamos realizados entre todos, que me dijo: Rafael, yo me gustaría, hombre, sentarme, pero yo un guión. Digo, no, un guión no, porque esto no son entrevistas al uso, estos son vídeos de conversación de dos amigos que nos sentamos a charlar. Sí, pero es que igual la conversación sale algo que a mí no me agrada, o que yo no te voy a saber contestar. Digo, pues nada, pues en una conversación de amigos, si estamos en el salón de casa, o estamos en un restaurante, o estamos desayunando, y sale una conversación entre dos amigos o dos conocidos, y hay una cosa que no la sabe, bueno, lo que pasa es que en este caso hay unas cámaras por medio, y esto va a estar por internet, y ya está, no. Y esa ha sido la única persona que me dijo, no, si tú me preparas un guión, digo, pero si es que yo no sé ni por dónde voy a salir, o sea, ni yo mismo sé por dónde voy a salir. Mira, hay un hecho curioso, que normalmente cuando el año pasado inauguré la segunda temporada, que este año la hemos comenzado con Juan Méndez Varo, y que por cierto que dije y lo vuelvo a reiterar, que se le debe por parte de la ciudad un homenaje. Está próximo. Un homenaje, además no lo digo yo, lo dio el señor alcalde, cuando el tema de los 40 aniversarios, ahí que se celebró en el Palacio de Benamey, en el Salón de Actos, en el Salón de Pleno. Entonces, cuando yo al señor alcalde le propuse abrir la segunda temporada con un vídeo con él, de tal, yo esperaba, porque tú sabes, muchas veces temas esto de la clase política y tal, que me dijeron, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué no vamos a hablar? Nada, me senté con él en el Palacio de Benamey, en el Santa Ella,
arriba en el Torreón, empezamos a hablar, estuvimos 2 horas hablando de su vida, de lo que son los vídeos, tocamos algo de política, de la iluminación de las torres, de las papeleras, de las cacas de los perros, sí, tocamos muchísimas cosas también políticas, pero no había guión previo. No había guión previo, yo es que no sé, es que esto a mí me dice, Rafael, vamos, igual que este Balmaceda, venga, vamos a hablar de Balmaceda. Bueno, pues yo he mirado un poquillo, yo el capítulo de hecho, he mirado un poquillo en internet y ya está, pero no sé ni cuando hemos hablado de Luis Vélez de Guevara, ni cuando hemos hablado, es que son así, y claro, el que lo sabe, pues, lo sabe, por ejemplo, cuando me siento con José Enrique Cardero, bueno, los conventos, yo de convento qué sé, yo no sé nada, yo conforme él va charlando, pues me se vienen cosas a la cabeza que se le puede venir a alguna persona que está viendo en el sofá de su casa o en el sillón de su casa el vídeo, digo, oye, pues esto, y entonces cojo y pregunto. Claro. Pero que no... Siempre sí. Es que todas serían entrevistas, Paco. Claro. Y tú no quieres ser entrevistador. No, porque para... Conversador. Hombre, exactamente, porque para entrevistar hay buenos profesionales, periodistas en ECIA, claro. Tenemos unas muy buenas televisiones con grandes profesionales a nivel de presentación y de entrevistar y a nivel técnico. Tenemos también grandes profesionales en las radios locales que tenemos grandes profesionales en los periódicos digitales que tenemos. Entonces, ¿para qué voy a meter yo? Ese mundo no me voy a meter yo. Son con eso, lo dicho, conversaciones que ya todo el mundo sabemos. Entonces, de este señor ya está todo dicho. Hombre, ¿o quieres añadir algo más? Sí que quiero, pero no de él propiamente, sino de su obra. Porque si no, nos quedaríamos un poquito. Pues claro. Es verdad que la biografía está bien, pero lo importante no es, que ya lo es, conocer los datos de un señor, sino conocer las razones por las que es importante. Exactamente. Entonces, pues yo he preparado aquí otros 2 o 3 apartados, pero vamos, muy breve. Repito que no hay más. Bueno, lo que haya. Pero si tiene una calle es por algo. Exactamente, Paco. Claro. Porque claro. Una calle no se la van a poner, ¿no? Si no tienen mérito, no se la ponen. Pues mira, Enrique Baltanás, que es el editor de este libro, no el primero, sino que lo editó en el año 2001, que eso hace 4 días, pues cuando juzga Enrique Baltanás, que es un escritor muy culto, especialista en el asunto flamenco, dice que el cancionero de Balmaseda tiene cierta elevación de pensamiento y bellísimas imágenes de autenticidad popular que están presentadas sin artificio. He leído textualmente porque lo dice, hombre, que cierta elevación de pensamiento y algunas bellísimas imágenes de autenticidad popular presentadas llanamente. No podía ser de otra manera. Hemos dicho que era analfabeto, tampoco los analfabetos, por muchas cualidades innatas que tengan, pero tampoco pueden hacer milagros, ¿no? Y luego, como negativo, dice que esta colección de cantes flamencos dice que es una poesía llorona, adolece, es decir, que en algún momento pues presenta rasgos de ser una poesía llorona y patética, repleta de muertos, de cementerios y de infidelidades femeninas. Pues yo es que lo veo sentido, un hombre de estas características, sin demasiada preparación cultural, que haga relación siempre a la vida, a los sacrificios, al trabajo, al esfuerzo, a la enfermedad, lo que sigue a la enfermedad, que es el cementerio, y a la infidelidad femenina, pues me parece que está dentro de las, digamos, del campo mental en el que él se desenvolvería continuamente, ¿no? Claro. Muy bien. Lo que sí me he preguntado mientras preparaba el trabajo, bueno, ¿y por qué Balmaseda, que solamente escribe un libro, que además es de cante flamenco, que el flamenco no está demasiado, se conoce en el mundo entero, es bien bien protegido por las organizaciones internacionales dedicadas a la cultura y esas cosas, pero de todo el mundo es conocido que el flamenco no es un
digamos, un arte que le llega a todo el mundo. Aquí en el mismo Écija, pues... ¿Verdad? Sí. Yo sentado con Manuel Martín, que es un flamencólogo. Hombre, tenemos la suerte. Lo cito aquí en el trabajo, es verdad, es uno de los... Internacional, vamos, es que, vamos, yo creo que de flamenco en el mundo, sí. el número uno con diferencia. Y yo he hecho con él 2 vídeos de conversación, ahora sigue. Sí, algunos lo he visto, tema. sí. Y entonces yo lo reconocía, decía, Manuel, yo, de verdad, te voy a confesar una cosa y públicamente y tal aquí, digo, yo no sé distinguir una seguidilla de un tanguillo, de un fandango, yo lo escucho y me gusta, no me gusta, al oído, pero yo no sé interpretarlo, digo, y siendo el flamenco, decía yo, me preguntaba yo interiormente, tan importante y tan reconocido internacionalmente, y además que creo que nacería aquí en nuestra tierra, Andalucía, que por cierto tengo pendiente de hacer un vídeo para hablar del flamenco, del nacimiento, los orígenes, cómo nace, cómo es, y de todos sus diferentes cantes. Lógicamente va a ser una síntesis, porque claro, hablar del flamenco extensamente, eso tendrá a lo mejor para estar 3 meses hablando, pero bueno, en síntesis. Y yo decía, bueno, ¿cómo es que en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas por lo menos de Andalucía, promovido por la Junta o por el Ministerio correspondiente o la Consejería de Educación, en los colegios no se imparten materia de flamenco? Me preguntaba yo, porque, oye, si el flamenco tiene el peso específico que tiene a nivel mundial y en nuestra tierra, en nuestros orígenes, resulta que no sabemos lo que yo te estoy manifestando, es decir, una seguidilla, un de esto, lo otro, pues la verdad que yo creo que no es ningún disparate lo que yo me pregunto, creo. No es disparate. Hombre, de hecho no se ha dejado nunca de hacer cosas, hay que admitirlo. Que se podrían haber hecho más, todo esto es subjetivo, todo esto es mi modesta opinión. Puede que gente más preparada diga, no señor, bien, lo aceptaría. Pero yo desde mi punto de vista, a mí me parece que desde hace mucho tiempo el flamenco no ha dejado de extenderse, de estudiarse, de difundirse. De hecho, el mismo Manolo creo que lo ha llevado a los colegios. Ha habido algunas veces festivales o algo donde los niños han sido los partícipes. La televisión hace todo lo que puede por tratar de que llegue el flamenco a todos nosotros. Yo creo que siempre se ha hecho y se sigue haciendo, y seguramente será más. No me he explicado bien yo. Yo digo desde instituciones tal públicas. Vez yo no te he entendido. No, desde instituciones la Junta de públicas. Andalucía. Desde la institución pública, es decir, que en los colegios fuera una materia, por ejemplo, igual que esta educación vial, porque educación vial antes no existía, Paco. No existía. Tampoco sé si existe ahora. Bueno, yo creo que existe, educación vial creo. Y si no, debería de existir. Creo que existe, ¿no? Porque hoy los niños andan los pasos de cebra, lo que es un stop, lo que no es stop, lo que es prohibido aparcar. Yo creo que existe en los colegios. Una asignatura o una vez se da. Yo creo que debería de existir, y vuelvo a insistir, institucionalmente, una materia en los centros escolares de que el niño fuera avanzando una asignatura. Una vez al mes, una vez cada 15 días, creo yo, creo. Pues no me parece mal que se difunda el flamenco, que es seguramente el rasgo más genuinamente andaluz que tenemos, de los muchos que tenemos. Quizás sea haber sido la tierra donde se originó y donde todas las clases sociales de algún modo contribuyeron a la aparición y consolidación del cante flamenco. Pues no estaría mal que se difundiera esa cultura y ese conocimiento. Yo de todas formas creo que, si no de forma tan metódica, desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba en activo, al flamenco siempre se le ha prestado cada vez más atención por parte de las instituciones. Otra cosa es que quizá, como tú dices, no sea suficiente, tal vez, pero que yo creo que sí, que de un tiempo acá, desde el comienzo de la autonomía, del año 78 por ahí, el flamenco ha tenido cada vez, así me lo parece a mí, más consideración. Ahora, llegar hasta el punto que tú dices,
de que todos sepamos distinguir los diferentes palos, las diferentes variedades, los diferentes matices de determinados cantes. Yo creo que eso ya, como todas las cosas, será para especialistas. Pero yo creo que el flamenco, a la mayoría de la gente, incluido yo, creo que nos basta con oír un aire, una melodía flamenca para que nos sintamos ya contentos. Y si son una alegría de Cádiz, parece que te transportan. Pero yo no sé allí. Interpretarlo. ¿Que tú qué quieres decir? ¿Cantarlo? No, interpretarlo, o sea, ¿sabes? O sea, oye, pues esto es una bulería, esto es un martinete, esto es... Si a mí eso me lo hubieran... Distinguirlo, ¿no? Vale. No sé, eso... Hombre, yo que tampoco entiendo mucho o nada de agricultura, me gusta ver el bosque y no me preocupa demasiado el ignorar los nombres de las especies que allí conviven. Lo bonito es ese fenómeno de donde mucha arboleda junta, pues nos recrea la vista. Y yo sigo pensando, Paco, que efectivamente estoy contigo de que las instituciones públicas, locales, autonómicas y tal... hacen cosas, por supuesto, pero yo creo que se debería dar una vuelta más y llegar a eso. Igual, a lo mejor la educación vía se da una vez al mes, no es toda la semana como historia, matemática, tal, a lo mejor una vez al mes, pero a lo mejor una vez al mes, una hora, hoy vamos a hablar de flamenco. Otra cosa que digo yo, por ejemplo, estamos en ECIA, eso no va a hacer. Yo creo que en los colegios de ECIA, vamos, el que esté en Carmona, el que esté en no zona, pero hablando de ECIA, pienso yo que en algún momento, no sé si en la clase el profesor de historia o de ciencias sociales, como se llama ahora, en mi época era historia, debería de una vez al mes explicarle a los niños la historia de ECIA. Digo los niños y niñas para que no haya malos entendidos, a los alumnos y alumnas. Explicarle la historia de ECIA, porque ¿qué pasa? Tú aprendes los reyes de España, aprendes los reyes godos, los reyes católicos, no sé si se dan o no se dan ahora actualmente, porque como ha variado tanto esto de tantas reformas educativas, que ha habido ya unas pocas, que es un problema de porque hay otros países por ahí, Alemania, Francia, Inglaterra, que llevan 40 años con el sistema educativo y no lo mueven. Y aquí en democracia hemos tocado ya 8 reformas, me parece a mí. Y los profesores las habéis sufrido y todo el mundo, y creo que eso hace falta un concepto general, una ley consensuada. Pues yo creo que hombre, porque los niños cuando salieran, por ejemplo, con 14 años ya fueran al instituto, fueran ya que conocieran que en ECIA tiene 3.000 años de fundación, los taltésicos, la época romana, la época visigoda, la Edad Media, en fin, todo lo que están descubriéndose ahora de la arqueología, y bueno, y conocer el patrimonio que tenemos, pero es que yo sepa, eso no se hace en los colegios, que yo sepa. Y yo creo que se debería de hacer, porque está muy bien que conozcamos la historia de España y la historia del mundo, me parece muy bien, pero yo creo que también estaría muy bien que lo primero que tenemos que conocer es la historia nuestra, la más cercana, la más próxima. Es mi humilde y modesta opinión. Y si estoy molestando a alguien, pues pido disculpas. Yo cuando estaba en activo recuerdo que la metodología que se practicaba entonces era que había que empezar a difundir el conocimiento a los alumnos partiendo siempre de lo más cercano. Imagino yo que los profesores de historia, que de algún modo empezarán a enseñar la historia partiendo siempre de lo más cercano, y lo más cercano es la historia de Écija. Es que a mí no me la dieron. Cuando yo estudiaba en los años 60, en el instituto, a mí me hablaban de la historia de España, de la historia del mundo, de la geografía universal, pero de la historia de Écija, no. Pero es una época antediluviana, bueno, amigo Rafa. O sea, que tú me estás diciendo que actualmente la historia de Écija se da en los centros escolares de Écija. Yo creo que sí. Ah, pues vale, pues entonces, no lo sé. Un aplauso para que... No lo sé, hombre, no sea riguroso conmigo, no lo sé, porque yo hace ya 10 años que dejé la enseñanza. No lo sé cómo va eso, y mucho menos en los niveles inferiores, que es donde se debe de empezar. Pero por lógica, y porque ya entonces se hablaba de empezar siempre por lo más cercano al alumno, imagino que sí se da historia de Écija. Bueno, pues. A lo mejor no en la proporción que a ti te gustaría, pero yo quiero creer que sí, que algo se da. Sí. Pues yo me alegro de que cuando mis nietos tengan 8, 10 y 12 años, porque sepa que los tartésicos estuvieron en Écija, la época romana, lo importante que fue,
etcétera, etcétera. Si eso es así, yo me alegro y aplaudo a todos los profesores que en su aula hagan la historia de ciencia. Además, esos son también, de algún modo, es una enseñanza paralela, porque tú fíjate que un alumno que no diera eso en la escuela está oyendo aquí lo de las excavaciones del Alcázar, las conferencias de uno, el librillo que saca el otro que aparece con una conferencia sobre Vélez de Guevara. Eso también es historia, ¿no? Quiero decir que hay una serie de actividades, si no muy regladas, pero sí de carácter cultural, científico-cultural, que se están produciendo alrededor del niño, y los niños lo captan todo. Eso también es aprender un poquito, menos sistemáticamente. Bueno, pues en fin. yo me alegro que sí se está haciendo, y un aplauso para los profesores que lo estén haciendo. Sí, pues no hemos quedado en que este hombre escribió un libro, y yo creo que de haber sido hoy o en otra época no hubiera podido ser. Y es que resulta que en el poco tiempo que vivió este señor Balmaseda, se dieron dos corrientes culturales en España como nunca ha sucedido. Y es que por una parte estábamos en pleno desarrollo del romanticismo, y por otra parte estábamos en la plena consolidación del cante flamenco. Fíjate qué curioso. El romanticismo, Paco, dime. Para los neófitos como yo, el romanticismo, eso sí. se ha quedado a mí grabado. Sí. Para todos los que explícanos eso de la época del romanticismo, y ahora sigue. En esta cuestión de las corrientes literarias, pasa un poco como a las modas. Existe una moda, a los pocos años viene otra, después se impone la moda que estuvo primero, después se vuelve a desaparecer, aparece, y así sucesivamente. La verdad es que aquí en España tuvimos la Edad Media, la cultura, la que fuera que hubiera en la Edad Media. A partir de los Reyes Católicos comienza una nueva etapa que se llama Renacimiento, que es un renacer a la cultura clásica griega y latina. Después de como continuación del Renacimiento, viene el Barroco, donde es que ya las cosas, por llamar la atención y por reinventarse, hicieron tales cosas que llegó a ser cansino, y entonces se produjo otra vuelta al siglo XVIII, otra vuelta al Renacimiento de nuevo, que ahora se llama neoclasicismo, y de nuevo pues surge otra contrarrevolución y nos metemos en el romanticismo. El romanticismo no es ni más ni menos que una corriente cultural y una ideología donde se exaltan los siguientes valores, más o menos. Se exalta la libertad, eso por encima de todo. Ese problema constante, esa lucha entre libertad, justicia, libertad por encima de todo. Se exalta el individualismo sobre los valores sociales. Yo soy yo y mi circunstancia, y eso está por encima de cualquier otra norma que eso. De buena primera se rompe un poco el equilibrio y la gente se decanta por situaciones que en otros momentos hubieran resultado francamente desagradables. El rigor de la muerte, los cementerios, las ciudades arruinadas. Bueno, pues todo eso es muy característico del romanticismo. Y en verdad, del romanticismo también es todo aquello que no suene anormal, a rutinario, a habitual. Por tanto, qué cosa más rara que una España, que era una mezcla rara ahí entre árabe y romana, que menos que en España, donde había habido una guerra, la guerra de la independencia que trajo Napoleón, y que después de algún modo se perpetuó en forma de guerrillas. Qué cosa más típica que un cante que se sale de lo que es la lírica del momento, y no es zarzuela, no es tampoco ópera, ese cante tan típico que es el flamenco. Bueno, pues entonces ya ves lo que es el romanticismo, el gusto por lo que sea. El romanticismo en verdad significa volver a los tiempos de Roma, de algún modo volver a lo que había en la Edad Media, es decir, a lo extraño, a lo extravagante. Ese es el romanticismo. Bueno, qué así bien, que ya tenemos... Señor, que bien lo ha explicado, ¿eh? Se nota que es buen profesor, es pedagogo, ¿eh?
porque es lo que... Pero vamos, es que yo me he dejado, yo estaba aquí mirándolo y escuchando mis pabellones auditivos y visuales, y es que hay que verlo bien, que lo ha explicado en 3 minutos, vamos, en 5 minutos, vamos. Pues se da, como decía, esa además que lo ha explicado con conocimiento de causa, que se te ha visto... Muchas gracias, hombre. No, muchas gracias, no, la verdad. Pues digo que se da esas dos corrientes culturales. Por una parte, la consolidación del flamenco, que ya he dicho antes, que se aceptaba en cualquier sitio de España, se puso de moda, los ambientes flamencos estaban en todas las ciudades, los cafés cantantes, que así se llamó la institución que se creó por aquella época. En un café cantante había de todo, era un casino con todo tipo de servicios y uno de ellos era pues ofrecer un espectáculo flamenco, en fin, que estaba bien. Por otra parte, eso, cantar lo extraño, lo novedoso, lo que no sea habitual, lo exótico, pues se dieron esas dos cosas y entonces resulta que había mucha gente preocupada por recoger todos estos acontecimientos de carácter social, recogerlos, escribirlos, guardarlos y mostrarlos a la posteridad. Pues en eso estaban varios eruditos, como he dicho antes. Cuando mira por dónde un ecijano, Balmaseda, pues dadas sus cualidades, dado poética y dado que estaba de moda el flamenco y dado que el sentimiento estaba a flor de piel, pues le da por componer una serie de coplas flamencas que son las que recogen estos compañeros o amigos suyos o coetáneos por lo menos, y las publican, y tenemos eso, un éxito total y absoluto, un hito en el mundo de la literatura y en el mundo de la historia de la humanidad, la aparición del primer compendio de copla flamenca. Que entonces ese libro es internacional, digamos. Hombre, dentro del que le guste, porque en Japón gusta mucho el flamenco. O sea, dentro del mundo del flamenco, ese es internacional y estimadísimo por ser el primero, el que por primera vez recoge todo lo que había al alcance de este señor, claro, todo lo que él supo crear y todo lo que fue capaz de recoger en torno a las letras flamencas y recopilarlas en un libro, claro que sí, es de muchísimo interés, hombre. O sea que aquí esto que dice la calidad y la cantidad que ha hecho uno, pero que mira la dimensión que ha cogido. O sea, que ha escrito un libro, pero fíjate la dimensión que ha cogido. Después, al preparar las notillas estas, que ya ves que es muy breve. Que breve no, estamos disfrutando anoche mucho. Cuando preparé esta intervención, porque yo sabía lo que con toda razón me iba a preguntar, pues me preparé también un poco cuáles son las características de las coplas flamencas. Eso. Porque alguien dirá, pero ¿qué tanta importancia tienen las coplas flamencas? Las coplas flamencas son coplas populares, coplas que hace el pueblo, que las crea el pueblo, las difunde el pueblo, las consume el pueblo y donde se encierra la vida del pueblo. Esas son las coplas populares. Y las coplas flamencas no son ni más ni menos que coplas populares, pero que van destinadas a ser cantadas. Y además quizás tienen algunos rasgos que así, sin demasiada profundidad, los rasgos que caracterizan a las coplas flamencas y por tanto las distinguen de lo que pudiéramos decir coplas no flamencas, coplas populares a secas, serían, por ejemplo, la vehemencia con que se interpretan. Las coplas flamencas tienen un brío, un nervio, un coraje que no se interpretan con la misma calma y la misma serenidad con que una copla cualquiera, ¿no? Yeah. Bueno, segundo, es curioso que en cualquier copla popular aparece Dios, la Virgen, no está mal, afloran los sentimientos de los creadores, pero en las coplas flamencas no suelen aparecer demasiadas veces los santos, la Virgen, Dios, Jesucristo, sino que aparece ahí una especie de panteísmo generalizado. El panteísmo es una creencia que cree que Dios en realidad es todo en la creación. Dios, más que un ser específico con barba y con una libretilla donde anota, más bien Dios
no es esa imagen que a veces nos han transmitido a través de los libros y a través de los catecismos, sino que más bien Dios es la suma de todos los seres está en una creados. planta, Dios está en cualquier cosa que haya sido creada. Pues eso aparece así, ese panteísmo abstracto aparece. Después un intenso patetismo. El patetismo significa dolor. En fin, patético es todo aquello que puede ser doloroso, a veces hasta ridículo, pero en fin, el patos significa sentimiento, dolor, y las coplas flamencas tienen un intenso patetismo, es decir, que hablan de dolores muy intensos, de desgracias muy grandes, de tragedias familiares insuperables, y eso está contenido en las coplas flamencas. Yo creo que sí, que se aprecia. Por otro elemento es presencia de elementos naturales, pero con un tremendo valor simbólico. Se habla del sol, de la luna, de los ríos, de los árboles, de las plantas, pero yo creo que cuando dice un flamenco cantando de verdad, creando habría que decir, porque los que cantan interpretan lo que otros han creado, pero creo que cuando un creador, un inventor de copla flamenca habla del río, yo creo que él lo que quiere transmitirnos es decirnos con el río como si fuera un símbolo, como la vida es una corriente que circula a lo largo del tiempo. El árbol podría ser un sinónimo de vida, el sol podría ser una especie de orientación filosófica, yo qué sé, es decir, que los elementos naturales para mí que están utilizados como elementos simbólicos. Después hay una alusión constante al mundo de los gitanos, cosa razonable por otra parte, porque si el flamenco está hecho entre todos, aquí en las clases bajas de la Baja Andalucía, si está hecho entre todos, pero con una participación enorme del mundo gitano, parece lógico que su vida, su zozobra, sus anhelos, sus malos momentos aparezcan también. No cabe duda de que una copla no flamenca pues tendrá la estructura que tenga, pero una copla flamenca tiene que tener una notable estructura rítmica, porque no está hecha para ser leída, ni para ser recitada. Una copla flamenca está hecha para ser cantada, tiene que tener por tanto un compás específico y muy rígido, si no, no te saldrá nunca. Y para hacer sentida, ¿no, Paco? Para ser sentida. Y yo creo que ya pocas. Y claro, lógicamente, si las coplas flamencas se originan con el flamenco aquí en Andalucía, tienen que estar contaminadas en el buen sentido de andalucismos y de gitanismo. Es decir, andalucismo, palabras que se usan únicamente en el dialecto andaluz, únicamente aquí en Andalucía, y de palabras gitanas, ya que los creadores o unos de los creadores del flamenco fueron los gitanos. Es lógico que su lengua caló, procedente oriunda de allí de la India, pues llegue hasta nosotros y con frecuencia, sobre todo en palabras llenas de afecto, en vez de utilizar un término de la lengua castellana, es lógico que utilicen términos que a ellos les transmiten mucho más. Y así aparecen los gitanismos y los andalucismos en las coplas flamencas. Luego, ¿qué son las coplas flamencas? Las coplas flamencas son las mismas complillas simples, 4 versos con rimas sonantes en los pares, con alguna variación, en fin, eso se ha hecho de toda la vida, pero las coplas flamencas, a esos rasgos usuales de las coplas no flamencas, por decirlo así, les añaden esos rasgos que he dicho que creo que se puede observar, la vehemencia, la potencia de los sentimientos descritos, la aparición de andalucismo y gitanismo, en fin, todo lo que he dicho antes. Eso es lo que hace que se diferencie de las otras coplas. Y por eso toma importancia el libro cuestión de este señor. Claro, porque es una aportación al mundo cultural, en este caso referido al flamenco. E innovador, porque hasta entonces nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Claro, Paco ha dicho una cosa, no sé si me puede responder o no, pero que me ha dejado en el aire, porque yo sé, a mí me gusta hacer Luis Perales, Maritrini y tal, de las canciones y tal, y son cantautores y tal, como tú sabes, pero ha dicho una cosa que no sé si te has percatado o es que realmente es así, que normalmente el cantado flamenco
cantan las letras, interpretan las letras de otros. Claro. ¿No existe el cantautor flamenco? No sé Supongo que sí. No sé si está bien formulado el tema. Sí, yo creo, si yo te he entendido bien, creo que sí. Sí. Cantautor flamenco. A mí me parece que... A lo mejor no está bien expresado así, pero sí, bueno. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, Manuel Gerena, Sí. no sé si te suena, cantor Sí. flamenco, Sí. de aquí, de un pueblo cercano, y si me apura este señor, ¿cómo le llaman? Que es pastor, No, que no sé. Ahí en ese mundo me pierdo. A ver si tengo un día el vídeo con Manolo Martín y ya Sí. me hago catedrático de flamencología también. Sí, no, pero bueno, hay cantadores, ya te digo. Que sí, que escriben su propia Gerena, letra. Y este que... Es que no me Bueno, acuerdo vale, ya está, cómo no te se llama. preocupes. El pastor, ¿no? Bueno, Bueno, ya está, venga. que yo creo que sí, que eso... lo hay, vale. porque habla Es que de en un su momento problema. has dicho eso, digo, y me has descolocado, digo, La oye, mayoría de los cantadores nos escriben Camarón con todo lo que era un fuera de serie. Yo creo que él no escribió sus propias letras. Eso sí, letras que habían escrito otros, él las oía y las cantaba, ¿no? Yo creo que eso no creo que... no sé si tú sabes que cantan muchas veces a poetas, cuántos cantan a García Lorca, ¿no? Ya. Bueno, es decir, que un cantador flamenco no tiene por qué producir su sus propias ya canciones, está. lo que no quiere decir que algunos sean capaces de producirlas y cantarlas. ¿no? Vale. ¿Algo más que añadir de nuestro paisano histórico, de nuestro nuestro personaje? paisano nada, ¿no? Simplemente yo ahora aquí, ¿qué pensaba? Pensaba que a lo mejor era de tu interés, del interés de todos, de los espectadores, sí. Iba a ser, por ejemplo, y los temas estos de las coplas flamencas, ¿cuáles son? Los temas, es decir, la idea fundamental, el contenido, ¿de qué hablan las coplas flamencas? Sí, claro. Y la verdad es que he apuntado aquí hasta 15 asuntos. Venga. Bueno, si yo hubiese leído, si yo hubiera analizado renglón a renglón, en vez de este compendio de copla andaluza hubiera analizado otro, a lo mejor los resultados hubieran sido distintos. Ya. Pero analizado, ya digo, con lupa este libro de Balmaseda, los asuntos más que a mí me han parecido que son más frecuentes, que se repiten continuamente, son los siguientes. El asunto amoroso. Sí. Eso es que desde los principios de la vida. Los principios, tal vez porque con el amor va la vida, pero el amor siempre aparece. Derecho, torcido, veleidoso, que no es pocas veces, es decir, infiel, que te va, que le da al otro más atención que a mí, que me has dejado, que te has ido, que el dinero, pero el amor es algo que está en la base de este cancionero de copla flamenca. El amor, diríamos, en sus infinitas variedades. La segunda es las desgracias personales, ¿no? La enfermedad, la muerte de la madre, que ahora lo diré, la muerte de los familiares, pero especialmente la muerte de la madre es un asunto que da la sensación de que todo el mundo se pone serio, pero los cantadores o los creadores de este tipo de poesía aún más. Las desgracias personales, como he dicho, con mucha frecuencia las reivindicaciones sociales, ese afán de justicia, de libertad, de adquisición, de libertad para adquirir conocimiento, de poder ir libre por la vida, eso se refleja también. La propia experiencia, no es la primera vez que en una copla flamenca el padre se dirige a los hijos: tened cuidado, que mira lo que me hicieron a mí, no os fiáis de no sé qué, no permitáis que la propia experiencia... El eterno femenino, que es otra variante amorosa, ¿no? Es decir, el encanto de una mujer, no hablemos ya de ningún tipo de relación de ningún tipo, sino simplemente la simple observación de la mujer, la belleza femenina, el encanto, la atracción natural que produce la mujer. Y la belleza interior también. Supongo que sí. Aunque a mí, yo he puesto aquí, bueno, las dificultades de la existencia, pero si eso es que incluso los mejores acomodados hay momentos en que se encuentra mal. La existencia es difícil, implica esfuerzo, implica enfrentamiento, implica solucionar problemas, así que la existencia de cualquiera ya presenta dificultades. No digamos nada,
la de un señor que pertenece a la etnia gitana y no tiene que comer, lo meten en galera, le pegan una paliza, le cortan una oreja y lo echan del pueblo. Es que, lógicamente, eso tiene que aparecer, ¿no? Bueno, hay la maldad humana, por supuesto. Fíjate que la maldad humana es lo mismo que acabo de decir, porque tratar malamente a una persona sin motivo, eso ya es una variante la también. Maldad humana. De la Es maldad. una de las cosas que nunca echarlo mucho con temas de personas del mundo religioso y tal, como uno sabe. Y yo estoy convencido, ellos me dicen que no, pero yo estoy convencido, yo estoy de satélite en el tema religioso. Yo creo, no sé, igual estoy equivocado, que el ser humano nace por principio, y a lo mejor a mucho le va a chocar y no le va a gustar la palabra que voy a emplear, nace malo, y las circunstancias de donde nace y donde se desarrolla su niñez, su infancia, en su país, se va desarrollando y se va haciendo bueno. Y ellos me dicen que no, que el ser humano nace por principio bueno y después las circunstancias lo van haciendo malo. Sí. Yo tengo ahí un lío que yo no me aclaro. Yo, hasta que alguien no me convenza de lo contrario, y estoy abierto a que me convenza, yo creo que nacemos todos con ese dosis de maldad y nos vamos haciendo buenos. Y ellos me dicen que no, que nace con esa dosis de ser bueno y que las circunstancias lo van haciendo malo. Hombre, yo no... Si no, yo es que viendo la historia, las barbaridades que se han cometido a lo largo de la historia y de la historia y de la historia y de los siglos, e incluso dentro del ámbito, fíjate, la Inquisición, por ejemplo, si fue mala y estaba dentro del paraguas que estaba, y se sigue haciendo cosas tan malas como se sigue haciendo, que ve uno muchas veces los telediarios, y yo digo, bueno, si el hombre naciera bueno, no haría esas barbaridades, digo yo. Bueno, pregunto yo, eso ya es un la tema, verdad es que... eso nos vamos a meter en filosofía, Paco. Sí, bueno, no importa, hombre, como hemos dicho que esto no tiene más trascendencia que una conversación entre amigos, y hemos considerado ya amigos a los que nos están viendo. Por supuesto. Y además yo no voy con ninguna ínfula ni pretensión de dar clases de filosofía, porque no lo he sido nunca y porque creo que no es mi papel. Pero más un tema filosófico, ¿verdad? Sí, lo que plantea. Quizás sí, pero yo te lo voy a decir con la amistad que tenemos de amigos. Y es que yo creo que las personas nacen como nacen. Y cuando digo cómo nacen, quiero decir con la carga genética que les ha tocado. Y es verdad que hay algunos que nacen con genes que los predisponen a ser buen futbolista, y a otros los predisponen a ser un buen matemático, y a otros los predisponen a ser un líder, y otros ya nacen predispuestos por la carga genética a ser personas malas, hablando claro para no entrar con demasiados matices. Luego después, a lo largo de la existencia, intervienen dos correctores que pueden eliminar lo malo y potenciar lo bueno, o lo contrario. ¿Cuáles son esos dos correctores? Las circunstancias. Una persona que viva en unas circunstancias apropiadas, cómodas, donde te presten atención, donde tengan tus padres trabajo, te eduquen como Dios manda, te den 3 comidas al día, tenga higiene, pues no es lo mismo, no está igual de una persona en esas circunstancias, lo mismo no se inclina al mal con la misma facilidad que el que esté abandonado, descuidado y con hambre. Y por último hay una tercera corrección, que es la educación, es decir, tu libertad, lo que tú quieras aprender. Si tú quieres decir, no, este no es el camino, te aparta y emprende otro. O por el contrario, pues mira, este es mi camino. No cabe duda de que eso también va a potenciar. 3 factores, por tanto, la cuestión genética, las circunstancias y la voluntad de cada uno. Esas 3 cosas son las que dan el resultado. Pues más convencido. Más convencido, sí, porque exactamente es que lo has expresado tan bien, que hasta ahora mismo nadie me lo había explicado tan bien como tú, Paco. Vale. Muy breve, pero muy bien explicado. Sí. Entonces ya entiendo que nacemos buenos o malos, que no es que nazcamos ni buenos ni malos, que se nace y que después con la carga genética que tiene. Y después las tres patas esas que has dicho es la que te hacen que tú seas de una forma o seas de otra. Pues me has dejado cristalino y espero que a todo el mundo igual. Muchas gracias.
iba yo en busca del nombre de este señor que yo creo que se hace sus propias letras flamencas, el Cabrero. Te sonará, ¿no? Ya, sí, que no lo sé, que no lo sé, sí, así sí. mañana va a llamar a alguien diciendo que yo no afirmo, pero que a mí por la forma de decirlo, yo estoy en el campo, yo sufro, yo me peleo, me engañan los que están en la ciudad, los que ocupan sillones, los políticos que no solucionan. Me da la sensación que él mismo, guardando sus cabras, crea esas canciones, esas coplas flamencas y después las canta. De Gerena sí creo que expresaba él lo que sentía, ¿no? En fin, y ya para que vea algunos, pues la violencia machista, y eso aparece ya en las coplas flamencas, bueno. En aquel siglo, pues tú verás, en aquellos años. Y a veces la invocación a Dios, la Virgen, los santos, es decir, a elementos que son cristianos, no como decíamos al principio, ese panteísmo generalizado, ¿no? De a un divea, no sé quién, una fuerza sobrenatural, no, a veces especifica, bueno, y luego el problema de la soledad, ¿no? Cuando terrible, se encuentra solo, terrible, en la cárcel, sin que nadie terrible, lo busque terrible, y demás. terrible. Así que, bueno, si quieres, para ir terminando, pues he establecido aquí unas cuantas conclusiones sobre la marcha, improvisado, para que se sepa un poco cuál es mi visión. Primero, que Balmaseda fue el primer escritor de una colección de coplas flamencas, y ese hecho de por sí, ya desde el punto de vista histórico, punto de vista social, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista literario, eso ya es un hecho que merece la pena mencionarlo. El primero que escribe una determinada. Segundo, que el cancionero inaugura una serie de colecciones y estudios sobre el flamenco como no se habían hecho hasta entonces. De hecho, se sabe que por aquella época fue el padre de Antonio Machado el que inició este tipo de estudios folclóricos, y a partir de ahí la cosa ha ido a más, pero en fin. Que el contenido del cancionero es un conjunto de coplas flamencas que están compuestas por poemas más melodías, las cuales constituyen una variedad de la poesía popular. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que se caracteriza por esa vehemencia, ese vigor, ese patetismo, esa hondura, dicen los flamencos, y es verdad, es que llegan a lo hondo. Que las coplas flamencas aluden a la vida y a la muerte, es decir, a cuantas cosas le ocurren a un hombre a lo largo de su vida, que es lo que he dicho antes, del amor, de las penas, no sé cuánto. Y por último, que el cancionero de Balmaseda es el resultado de la colaboración de un poeta analfabeto y de la imprescindible ayuda de unos poetas cultos, lo que una vez más se pone de manifiesto que solo hacemos poco, que solo ayudados unos a los otros es cuando las cosas, de haber sido Balmaseda solo con su ignorancia y su incapacidad, su aislamiento, y eso si no estaba un poquito, en fin, un poquito ido no por nada, sino simplemente por las circunstancias o por su obsesión por la creación literaria, de no haber sido, pues no tendríamos hoy ese libro. Es lo único que se me ocurre así para terminar. Pues y ya está, y eso es todo. Bueno, pues ya nos ha quedado a todos más claro. Cuando pasemos por allí, por la avenida de Ferrocarril y por la rotonda, y veamos puesto poeta Manuel Balmaseda, pues ya que nos sintamos orgullosos los vecianos de que este hombre pues marcó un hito y ha sido una referencia y sigue siendo una referencia, y la historia seguirá, porque la historia va avanzando, seguirá siendo una referencia. Paco, como creo que tenemos un ratito y muy brevemente, y pasado mañana, si no estoy equivocado, se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas y demás, y tú eres un hombre que te gusta muchísimo escribir y demás, y es que me he acordado, porque en algún vídeo que otro hemos tocado, el tema de cuando en tus 8 años de político se puso en Écija. Esto ya es un tema aparte que estoy tocando en la conversación ya, no tiene nada que ver con lo que ya se ha desarrollado y nos ha quedado cristalino y transparente a todo el mundo. Se puso la UNED y la UNED, la verdad, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, yo me acuerdo cuando era chiquitito,
que había personas que estudiaban en la UNED y estudiaban por Radio Nacional de España, que daban unas clases, no sé si a las 11 de la noche o a qué hora las daban, y después se mandaban por cartas, por correo los exámenes y tal, y así funcionaba la UNED de los años 60 y 50 y 70 y demás. Pero después fue evolucionando y bueno, y después pues ya estaba en Sevilla la UNED, estaría en Córdoba, estaría tal. Y en cierto momento, estando tú de concejal de Cultura y de Educación o de Educación... No, de Cultura. De Cultura. Cultura, Turismo y Festival. Gracias. Pues se implanta en Écija lo que es hoy la UNED, que hoy ya tiene una relevancia muy importante, que en aquellos años, supongo, como todo lo que nace, nace con dificultades y con problemas y esto para qué, y para qué vamos a invertir tiempo en esto, para qué vamos a invertir dinero en aquello, si esto es una cosa, y cuántos estudiantes va a haber, y cuántos estudiantes no va a haber. Y la verdad que aquello empezó, y yo que me gustaría, aunque tú ya no estás activo, pero que tú que has sido también profesor de la UNED, y que te tocó ponerlo junto con otras personas aquí en Écija, y que gracias a Dios lo tenemos y ahí está. Y ahora además empieza el curso, porque ha empezado ahora en octubre, entiendo, y cada vez hay más alumnos, tengo entendido, y la gente es muy satisfecha y me hablan muy bien, y de eso hace ya unos años. Pues si eres tan amable, así a grandes rasgos, cuéntanos cómo fue esa iniciativa, si te dio a ti, si fue en una conversación, si fue un grupo de personas que te dijeron, Paco, ¿por qué no hacemos esto? ¿Cómo nació aquello? Y si los pasos, porque yo entiendo que los pasos serían difíciles, porque traer el Centro Nacional de Educación a Distancia a Écija, a hacer un apéndice, una rama de Sevilla aquí en Écija, no sé. Cuéntanos si eres tan amable. Claro que sí. Revive eso, porque eso te tiene que gustar. Con mucho gusto. Y a todo el mundo nos tiene que gustar. Esto ya fuera de... Sí, fuera parte. Eso de esas cosas sorpresas que yo tengo. Pues mira, de verdad, desde el principio, tal y como ocurrió todo. Yo estudié, primero de todo, estudié magisterio en Úbeda. Y a mí me llamaba la atención que Úbeda, que es sobre el papel una ciudad más pequeña que Écija, tuviera escuela de maestría industrial y tuviera escuela de magisterio. Escuela de maestría industrial, maestros industriales salían, y escuela de magisterio. Bueno, pues cuando termino de estudiar me voy un año a Aranjuez y al año siguiente ya me vengo aquí a Écija. Y nada más llegar, pues miro los datos y resulta que tienen más población que Úbeda, pero no tienen mayores servicios educativos que Úbeda, ni muchísimo menos. Y entonces me planteo qué es lo que pasa aquí. Coincide que pasado el tiempo, al poco tiempo, pues Fernando Martínez me dice que por qué no voy con él en su equipo, con el PSOE, que hombre, que de verdad que él cree que yo puedo aportar, en fin, en definitiva, que acabé seducido por estos amigos del PSOE y empecé a trabajar. Y entonces dije, pues esa espinilla que tengo yo de toda la vida, de ver que en Écija no hay una institución educativa que supere los institutos de bachiller, ¿qué podría yo hacer? Y entonces empecé a luchar con todas mis fuerzas por traer aquí dos cosas, que fue un instituto musical, un aula. No, hombre, ¿cómo se llaman los institutos? Conservatorio. Un conservatorio elemental, que en Écija no había ninguno, y al mismo tiempo una delegación comarcal de la UNED. Y eso fueron, sí, hombre, se hizo muchas cosas, pero de verdad que eso fue lo que mayoritariamente se llevó todo mi tiempo de concejal, porque les dediqué muchas horas. Esas cosas no se improvisan. Yeah. Tienes que llenarte de razones, de argumentos, hacer estudios demográficos, conseguir el compromiso de tus compañeros, porque el alcalde es importante, claro que sí, pero es el conjunto el que vale, de que van a soportar los gastos que se originen con todas esas cosas. Y una vez que lo tuve todo, pues me fui a Sevilla, hablé con el director de la UNED, y después de 4 años de lucha, de argumentos, de razones, de documentos y de visita a más personas, unas que yo conocía ya de antes y otras que me fueron presentadas, pues después de 4 años,
Yo empecé a trabajar eso en el 87. En el 91 llegó aquí la delegación comarcal de la UNED, la delegación comarcal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fíjate que en todos los actos que se hacen hay intencionalidad. Creo que no hay nada neutro, Rafael, nada se hace por hacerlo. Se llama delegación comarcal. ¿Y por qué no se llama delegación ecijana de la UNED? O local. O local. Sí. Pues sencillamente porque no se veía con buenos ojos en Sevilla que fuera un centro universitario solo para Écija. Se le concedía a Écija, pero con la condición de que Écija a su vez abriera los brazos y trajera aquí a la de la comarca, lo cual no venía mal en ningún sentido. No. Primero, porque se le permitía estudiar a los pueblos limítrofes. Segundo, porque la gente cuando llega a un sitio generalmente genera riqueza. Puede que haga que también consuma y gaste, que digo yo, el alquitrán de la carretera, claro, pero a la larga genera más riqueza allí donde se desplaza que pobreza. Y tercero, porque no se quería crear rivalidades entre otros pueblos grandes, pero que por estar cercanos a Sevilla, pues no era lógico que se les concediera una universidad antes, o un centro universitario, antes a los que están alejados que a los que están cerca. Bueno, pues nada, y con eso, pues ya digo, después de 4 años de lucha y de paciencia y muchos argumentos, muchas razones, y de ganarme el apoyo de todos los compañeros, con el alcalde a la cabeza, por supuesto, pues vino aquí la delegación comarcal de la UNED. Y hemos tenido tenemos todavía delegación comarcal. Yo dejé de ser concejal, yo no era profesor de la UNED. ¿eh? No, pero bueno, tú no has sido profesor. Al principio no. No, pero ahora la última etapa ahora sí. No porque a mí me pareció que no era decente, simplemente, y no porque la gente crea que, sino que no era normal que yo me preocupase de traer aquí una institución. No te preocupes. Disculpa que lo corte. No pasa nada. Muy tranquilo. No parecía normal que yo trajera aquí una institución. Pero tú tenías tu plaza en la Zafa. Yo ya estaba en el instituto. Perdón. Yo es que de la Zafa como maestro. Mientras tanto, durante unos años me dio tiempo a estudiar filología, la licenciatura y hacer las oposiciones y pasé a la enseñanza. Hombre, eso se podría pensar, si tú no fueras profesor, tú no tuvieras nada, tú dices, bueno, pues me creo en la UNED para yo cuando termine la política me meto aquí en la UNED. Es sí, que eso no... O sea, que no, pero se podía pensar, Rafael, ya. porque la UNED tenía un atractivo enorme. Primero porque no cabe duda de que era un sobresueldo y, hombre... La UNED te paga, no es que te vaya a enriquecer, pero eso. En segundo lugar, la UNED tenía una especie de prestigio añadido a lo que tú fueras. Y entonces, pues sí, que podía ser interesante para alguna gente. Entonces yo dije, no, porque no me parece decente. Pero cuando termino en el año 95, pues resulta que el que estaba de profesor de lengua y literatura aquí en la UNED, dice que se va porque no le interesa, porque se fue a trabajar a otro sitio. Y entonces pues yo escribí, mandé mi solicitud. Nos presentamos 13 profesores, algunos de Écija, otros de los pueblos de aquí de alrededor y algunos de Sevilla. Y de los 13 profesores que nos presentamos, pues el que tenía más mérito era yo. Y no sé si intervino en aquello el doctorado, ¿no? Que eso siempre te da puntuación y además te califica como no solamente como buen profesor, sino que estás en la dinámica de seguir aprendiendo para enseñar mejor. Como quiera que fuera, la verdad es que fui elegido en Sevilla por la comisión y desde entonces no solamente fui profesor, sino además fui el coordinador, es decir, el responsable de la UNED. Y así he estado pues hasta el año 60, estamos en el 19, ¿no? 19. Hasta el 17, el 17, no, en el 18, ya ni me acuerdo. Me parece que fue en el 18 cuando ya me jubilaron por la edad y hasta hoy. Que si estoy orgulloso, pues claro que sí, hombre, claro que sí, pues porque yo creo que Écija ha tenido en este aspecto mala suerte. Antes de llegar yo al ayuntamiento, se habló de que la SAFA iba a crear una especie de facultad sanitaria para ATS, que sea enfermeros, una escuela de enfermería,
pero aquello no salió. Después alguien habló de una escuela de peritos agrícolas, que anda que no hay tierras por aquí, y gente rica, que podría, y rica, que podría haber estudiado esa carrera y haberla atendido. Tampoco salió la escuela de peritos. Alguien habló de otra cosa que ahora mismo no recuerdo, no salió, no fraguó ninguna. Y entonces, pues claro que yo estoy contento por aquello. Estoy descontento en otro sentido. La UNED nació en el año 1991, la delegación comarcal de la UNED, pero con proyección de ampliar el lugar y las enseñanzas. Y podría haber sido así, pero hubo un intento a los pocos años de crearse el centro, no solamente de enseñar el acceso, sino de enseñar, se hizo un estudio, el derecho, la psicología, la historia del arte, me parece que estas tres, derecho, no sé si psicología y historia del arte, eran las tres carreras más demandadas por entonces en España. Y entonces dijimos, vamos a ponerlas, y las pusimos las tres en plan experimental. Pero curiosamente, oye, los cursos de acceso al principio eran numerosísimos, casi 200. Con el tiempo han ido bajando. Lógicamente hay menos gente mayor de 25 años que quiere estudiar. Cada vez se hacen mayores y cada vez hay menos. Los que vienen por detrás tienen más facilidades y han estudiado más. Así que no me extrañaba que los cursos de acceso cada vez tuvieran menos matrículas. Pero lo que extrañaba era que abrieras tú 3 líneas nuevas, todo pagado por el ayuntamiento y demás, y la gente no, prefería ir a Córdoba. Y nunca supe bien la razón, porque una vez alguien me dijo, hombre, es que yo voy a Córdoba, voy allí, doy la clase y después cojo a mi señora, me voy al Corte Inglés, después veo la película, no sé qué, y después cojo mi coche. A lo mejor esa es una razón, a mí no me convenció. Yo no veo que eso, de verdad, que tú puedas estudiar Derecho aquí en tu pueblo y que no, que te vayas a Córdoba, que era donde se iban porque estaba más cerca, o a Sevilla, pues yo no lo entendí nunca. Pero en fin, eso fue lo que se me dijo. Y ahí hemos estado y yo ya me salí. Sí. Y ese paso no se volvió a dar más. Eso duró 2 años nada más, porque claro, lo que la gente decía, pero bueno, si es que somos 5, pero hombre, tú no puedes tener un profesor todo un año para 5 alumnos, ¿no? Mínimo de 20. Las primeras promociones fueron, y el tal Luis, ¿cómo se llama? Luis Amador. Luis Amador. Ese fue uno de los promotores. ¿Vive el hombre? Sí. Sí, buena persona era el hombre. Es de mi era edad. Encantador, ¿eh? Es de mi edad. Sí, pero que era muy... Además transmitía... Aquel primer año yo lo recuerdo muy bien, vamos, yo no estuve, pero tu mujer. Mi mujer sí estuvo en el curso de acceso después del primer año de Derecho, y Gloria, y un montón Gloria de gente. Blanco, ¿verdad? Gloria Blanco. Sí. Después Gloria llegó a ser... Angelillo también estuvo. Ángel, sí. Ángel, el hermano. Aquella primera promoción fue bonita, ¿verdad? Sí, fue bonita. Pues Ángel era el director, no el coordinador como yo, porque claro, no puede haber... Luis, no podía haber dos directores en una misma provincia. El director era Luis, y todos los centros universitarios de la UNED que se crearan en la misma provincia no podían tener director sino coordinador, que era una especie de director pero solo pero local. Bueno, pues es que después se hizo otra en Lebrija, a modo de la de se hizo. Pues este hombre, que de verdad a veces cuando las cosas vienen por derecho, ocurre lo siguiente, que yo acabamos de estudiar magisterio, a mí me destinan aquí a la SAFA, él estudió magisterio no sé dónde y lo destinan a Sevilla, y de buena primera sale la Ley General de Educación del señor Villar Palasí, no sé si te acuerdas, año de 1970. Y mira por dónde nos encontramos este señor y yo haciendo los cursos de especialización. Y es que con la ley Villar Palasí, a partir de 1970, ya no se podía ser solo maestro de enseñanza primaria. Tú tenías que ser maestro de enseñanza primaria, pero especialista en 3 o 4 cosas. Especialista en lengua, creo que era
la más necesaria, en lengua y literatura, especialista en ciencias naturales, especialista en matemáticas, especialista en sociales y especialista en música. Me parece que eran las... Tú ya no podías ser. Y entonces nos dijeron, oye, haced lo que queráis, y los que sois ya maestros y tenéis oposiciones toda la vida, vais a seguir siendo maestros con oposiciones, pero no cabe duda de que si no tenéis especialidad, vosotros vais a ganar menos probablemente, porque el que tenga la especialidad... ¿Qué pasa? Que nosotros, que estábamos recién salidos, dijimos, ¿y a mí qué trabajo me cuesta tirarme un año yendo a Sevilla a estudiar? No había aquí todos los días, pero en fin, un par de veces a la semana, con tal de hacer la especialidad. Ahora que estamos fresquitos, ahora que la cabeza está despierta, ahora que estamos solteros, ahora que podemos. Y mira por dónde coincido con este Luis Amador, que era natural de un pueblecito de Ciudad Real, creo que es, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues que coincidimos, estamos en la misma habitación, hacemos los trabajos juntos, y cuando terminamos el cursillo, que creo que duró un año, pues éramos íntimos amigos. Nos separamos, yo empiezo a estudiar por mi cuenta filología, él estudia psicología, y cuando nos volvemos a ver de nuevo, resulta que él está de director en la UNED, porque ha hecho no solo la licenciatura, sino también el doctorado. Y esto le valió mucho, porque en la actualidad, por ejemplo, para ser director de un centro te exigen el doctorado, menos no. Claro, porque, en fin, es un elemento más que puede servir a que... Y aquello ayudó mucho, claro. Que se ayudó, pero sí, es que resulta que yo cuando había... Si no hubiera estado allí, lo hubiera más... En vez de 4 años, te hubiera tirado 12. 12. Pero claro, cuando nos vimos, nos dimos un abrazo. Pero Luis, es posible. Pero tú, ¿qué es lo que quieres? Que llevo oyendo tus cartas, leyéndolas, y yo sé quién eres tú, pero no te he dicho nada porque te conozco, y tú tienes también el ímpetu y la vehemencia de los concejales nuevos, que soy muy cansoso, no sé qué, y por eso, ¿pero qué? Se lo expliqué y dice, bueno... Y entonces mira por dónde, pues me orientó en 2 o 3 sentidos. Tienes que conseguirte primero al presidente de la Diputación, porque esto es un acuerdo entre varias instituciones. La UNED, pero la UNED necesita el dinero que le va a pagar a los profesores. Ese dinero lo tiene que recabar de Diputación, del Ayuntamiento de Sevilla, del Ayuntamiento de Écija, de la Consejería de Educación. Hay que estar en contacto. Solo cuando ellos te den el dinero de los profesores, esto saldrá. Luego entonces ya quiere decir que una vez conseguida la autorización de la UNED era conseguir que esta gente pues diera dinero. Fuimos a Diputación, no hubo problema porque era amigo de un amigo mío, fuimos a varios sitios y por fin fuimos a la Consejería de Educación, que la llevaba mi paisano y amigo de mi hermano Pascual, Antonio Pascual, no sé si que fue consejero de educación aquí en Andalucía y profesor de matemáticas en la universidad. Claro, ahora. Bueno, Antonio Pascual, es decir, casi era... Te va encontrando amigos por todos lados. Era casi de la familia. Y entonces Antonio Pascual me dijo, no te preocupes, lo voy a estudiar con la seriedad del... También se da la circunstancia de que en tiempos de Pascual, que era consejero de la Junta de Andalucía de Educación, él dijo que había que llevar una universidad a cada provincia, que en Almería no había, ni en Jaén tampoco. Y en Córdoba sí, pero vamos, y en Cádiz me parece que solo la de medicina. Entonces él dijo, la universidad tenemos que llevarla a todas las provincias. Entonces con esa filosofía de, digamos, crear universidades, me pilló a mí. Dijo, claro que sí, lo voy a estudiar seriamente y tal. Y así empezamos, y así son las cosas. Y bueno... Y ahí lleva ya 20 y tantos años, ¿no, Paco? Lleva ya 25, 27 años. Desde el año 91. O sea que dentro de 2 años hace 28. 30 años. Y a ti te sustituye un buen amigo, Ceferino, ¿no? Hombre, claro, es que cuando yo me fui... Hay que ver Ceferino, hombre, sin despreciar a nadie, todos soy encantadores. Pero Ceferino es una de las personas que yo he conocido a última hora. Yo había oído hablar mucho de Ceferino, pero hasta que un día llega en un acto que hubo en el Palacio de Benamejí y se viene a buscarme, estaba yo sentado y dice, ¿tú eres Rafael Cortés? Digo, sí, pues encantado, yo soy Ceferino, tal. Mira, y de entonces hemos entrado a una amistad. Muy buena persona. Tío, encantador. Pues lo de Ceferino surgió de la siguiente manera, para que tú veas. Cuando ya cumplí la edad, me dijo el director de Sevilla, que evidentemente no es mi amigo Luis Amador, sino que después han pasado varios,
Y el de ahora me dice, mira, lo siento mucho, por fin, las cosas que se dicen que espero que fueran verdad, pero tú tienes ya la edad y aquí ya cuando se tiene 70 años ya no se puede enseñar. Bueno, pues nada, muy bien. Dice, pero te voy a decir una cosa. 70 años tienes, Paco, no representa. No, ya voy a cumplir 71. Ah, pues yo quería tener 61, fíjate. No te burles de mí. No, hombre. Pues dice que conste que tú no te vas, así tengas los años que tengas, mientras no me proporciones busque a uno ahí. A uno, me tienes que buscar a 2 personas. Y hasta que no sean de mi gusto no te vas, así que tú verás. Bueno, pues nada, ¿qué tengo que buscar? Primero, un profesor que sea un profesor de verdad. Que todos son profesores de verdad, pero además uno que le guste la profesión y que se entregue. Que sea una vocación, vamos. Que sea vocacional. Y es verdad, pues Ceferino que yo lo conocía porque estando yo en la SAFA llegó Ceferino. En mis últimos tiempos de SAFA éramos compañeros allí y yo lo oía hablar, era de lengua también como yo, con lo cual había una buena relación y dije esto. Y en cuanto a la dirección, el nuevo coordinador, pues mi criterio fue el siguiente. De las 6 o 8 personas que hemos estado siempre en la UNED, cualquiera está sobradamente capacitado para llevarla. Luego, en igualdad de condiciones, creo que hay que tener una cierta deferencia con el profesor que lleve más tiempo. Y el profesor que llevaba más tiempo, en este caso era una profesora que era Carmen Bermudo. Y así que sin traumas, sin problemas, una tranquilidad absoluta porque todo estaba... Me habla muy bien de Carmen, ¿eh? Las referencias que yo tengo por parte de las personas que están en la UNED. Muy activa, muy entregada también, muy profesional, es psicóloga, con lo cual, pues digamos que el trato con los alumnos está conseguido, ¿no? Y además de que está muy preparada y tiene ganas, tiene vocación también, porque Carmen, si no ha cambiado la cosa, cuando estaba aquí en Écija, a su vez daba clases en otros lugares de la UNED, ya que Carmen, sí, ha estado siempre muy preocupada por estas cosas. Francisco, y esa es la UNED y ya está. Y pues es que me está veniendo a la cabeza, digo, hombre, aprovechando tal igual porque es interesante, porque eso es historia de Écija, eso es historia también de Écija. Claro, hombre. Historia ya de 28 años, que dentro de nada hace 30, y dentro de tal seguirá, y bueno, pues dentro de 50 años, pues bueno, pues hemos tenido la suerte de este vídeo. Los vídeos, como se ponen en YouTube y no tienen clave de acceso, sino que está a disposición de todo el mundo, todos los vídeos, bueno, pues algún día dirá, oye, pues mira, pues nosotros ya estaremos por allí arriba dentro de 50 años, por donde estemos, cada uno donde entendamos. Y es verdad lo que tú has dicho, que Carmen, pues sí que está muy prestigiada, pero quiero dejar claro que todos los profesores, desde Ceferino, que es el último, hasta Carmen, pasando por cualquiera de los que hay allí, todos están sobradamente capacitados para ejercer de profesores y de coordinadores y de lo que sea, porque hemos estado juntos 20 años. Yo me he tirado 23 años en la UNED y allí éramos tan poquitos, estábamos tan relacionados, todo era tan íntimo, tan bien llevado, porque 7 personas, pues es difícil que se peleen, no es lo mismo que un claustro de 100 personas donde ya hay desavenencia. Corrígeme, Paco, otra persona que estuvo y que es muy atento y muy cordial y muy educado y muy amable, y que creo que también ha hecho una labor importante, porque esa labor no es educativa, digamos, dando clases en la docencia, pero sí en atención al alumnado, y entiendo que al profesorado, es Manolo Aguirre, ¿no? Bueno, Manolo Aguirre, claro es que sí, Manolo Aguirre, es que muchas veces hay personas en los organismos así, y tal como el que estamos hablando el lunes, que se habla todo, y sin embargo está este hombre ahí que ha hecho una labor también muy importante, ¿verdad? Manolo Aguirre es genial, hombre. Manolo Aguirre ha hecho más patria, en el sentido de ha convencido a más gente de este pueblo para que entre en la UNED que ninguno de nosotros. Manolo Aguirre es que no tendrá otros estudios, pero es un relaciones públicas nato. Ha nacido para atraer a la gente y llegar con facilidad a la gente, claro que sí. Y sobre todo al principio, donde la burocracia a veces pues, no sabíamos muy bien cómo enfocarla, y Manolo Aguirre es un tío estupendo. Después de Manolo Aguirre, el que ha estado más tiempo ha sido Paco Díaz, que me verá algunas veces con él.
Paco Díaz. No el director de la SAF. No. Ese también es buena persona. Pero... Además lo arbitraba yo. Lo arbitraba yo cuando... Pues, sino Paco Díaz Pérez, que se llama. El hombre tiene una minusvalía física, lo verás. Yo me tiró 20... Si no 20, ¿Está 12 ahí todavía? No, ya no, se jubiló. Coincidimos que los dos nos jubilamos en el mismo año. Él se jubiló por primera vez y yo por segunda, porque yo ya estaba jubilado. Vamos, lo conoceré seguro, pero no caigo. Sí, algún día te lo... Discúlpame, Paco, pero es que no caigo, porque las cosas... Y, hombre, este señor, tenía ya la experiencia acumulada de haber trabajado muchísimos años en el ayuntamiento, con lo cual... pues venía, tú verás, lo tenía todo en orden, todo preparado, todo, en fin, los funcionarios del ayuntamiento, tú sabes que tienen una cierta gracia para llevar la cuestión burocrática de los sitios, ¿no? Así es. Igual que Manolo Aguirre. Sí, yo de verdad estoy muy contento. Se siente muy contento y la ciudad de Écija se siente también muy satisfecho, y muchas personas que nos están viendo por el vídeo hoy y que hemos sacado el tema hoy, pues estarán también muy satisfechos. Algunos alumnos recordarán con mucho agrado esta conversación que hemos tenido, y para la población en general, pues que sepamos que uno de los impulsores principales y por el cual tenemos la suerte de tener hoy en Écija esa extensión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Écija, es gracias al amigo don Francisco o Paco Martínez Calle. Había que hacer lo que fuera, había que... Ha dicho otra cosa antes que muchas veces que yo no le doy tal, pero es verdad, lo más rápidamente posible y ya finalizamos. El Conservatorio de Música. Es que yo veo muchos alumnos pasar con la guitarra y tal, igual. Eso también está ahí en el Palacio César de... Claro, hubo que improvisar, si eso era... ¿Eso fue paralelo? Instituto... ¿Fue paralelo? Claro. Las dos cosas al mismo... Sí. Ese fue el antiguo Palacio Instituto Vélez de Guevara. Sí, ahí es donde yo estudié. Sí. Que se fue en los años, principios de los 70, se fue allí al Valle. Sí. Y entonces lo que ahí que quedó, pues no se sabía muy bien qué hacer. Entonces fue cuando surgió esto de la UNED y el conservatorio, y dijimos aquí mismo. Entonces los talleres que había, talleres de mecánica, estaban en el patio laboral, ahí se improvisó el conservatorio, ahí se improvisó y ahí sigue, no vaya a pensar que... Pero que hay un montón de chavales y de chavalas apuntados, claro, ¿no? Porque yo veo... Pero yo es que del conservatorio, no. En el primer año... Pero también fue ahí, ¿los dos fueron el mismo año? No, en el mismo año no, me parece que antes fue el conservatorio y después fue... Pero que... ¿Y también tuvo tanto papeleo como la UNED? Menos, porque yo ahí no sé por qué en la cuestión de la música, yo no sé, yo no me acuerdo, ahí fue un mero trámite burocrático, llevar la documentación, a hablar, a incorporar no sé qué datos, pero ya no, como yo no era de música, yo no entiendo de eso, no fui nunca profesor, además, en fin, pero bueno, digamos que se creó también. Al principio fue muy difícil, hubo que dotarlo de medios, el ayuntamiento no ha tenido siempre dinero, no tiene ahora, pero ni ahora ni nunca, no creamos que antes para buscar un piano te volvías loco, y los alumnos necesitaban instrumentos, los profesores llegaban y decían, oye, pero es que, bueno, y se daba lo que se podía. Poco a poco ya la Consejería de Educación fue dotándolo, y yo ya no sé cómo está, porque yo he dejado de entrar, pero he dejado de entrar desde que dejé de ser concejal en el año 95, me parece, que dejé de ser concejal, así que ya hace 25 años, pero que sí que está muy bien, hombre. Y costó trabajillo al principio crear la asociación, ponerle un nombre, porque surgen siempre las discrepancias. Al final se quedó, la solución fue magnífica. Recuerdo que había varias opciones y alguien propuso, ¿por qué no hacemos un concurso acerca de buscar un músico que sea original, que sea de Écija, hombre, que haya aportado algo al mundo de la música? Y empezaron los niños a buscar, a trabajar, y ganó el concurso un muchacho que descubrió que el mejor músico que ha dado Écija en todos sus tiempos fue un tal Juan de Angulo. Bueno, está en la calle Juan de Angulo, ¿no? Entonces
Sí, yo creo exactamente. que la calle se llama la calle Juan de Angulo, exactamente. Sí, que es que alguien dijo, ¿y por qué esta calle Juan de Angulo? Empezó a investigar y coincidió que había sido un músico excelente. O sea, el conservatorio se llama Juan de Angulo también. Yo creo que sí. O sea, no por la calle, sino porque... No, porque coincidió, después nos dimos cuenta de que era el mismo. Pero desde luego el nombre se buscó por un procedimiento que a mí me pareció muy magnífico. Democrático. Claro que muy era, democrático. Investiguemos a ver quién de los personajes investigados tiene más relevancia. ¿Y se le dio participación a los alumnos? Lo hicieron ellos, claro. Hombre, hubo un jurado y demás, formado por padres, a ver quién tiene más relevancia. El que más relevancia tenga, pues ese nombre le ponemos. Y así fue. Y ya digo, al principio no fue fácil, que hubo que dotarlo de todo, porque claro, la Junta de Andalucía mandaba lo que podía y cuando podía y tal. Pero en fin, con el tiempo se ha ido consolidando y ahí está, y yo creo que está muy bien, hombre, una de las cosas que necesitaba este pueblo. Bueno, pues Francisco, pues Paco, pues muchísimas gracias a ti, por hombre, el tiempo que nos has dedicado. Desearte ha sido un placer. Mucha salud, mucha felicidad. Muchas gracias. Que te prepare cosillas porque ya estamos en octubre, a final de octubre. Yo creo que ya en enero, febrero de año habrá que en enero, febrero te volveré a molestar otra vez, a hacer reiterativo, a hacer pesado, a turbinar móvil. Rafael, otra vez. Oye, ¿cómo me he portado hoy? Hoy muy bien. Hoy me he portado bien. Sí, muy muchas bien. Gracias. Creo que has prosperado, sí. Muchas gracias. Es verdad que las interrupciones han sido oportunas. Y es verdad que esto ha durado ya lo que nos da la gana, pero ya no es hablando del tema del que había que hablar. Esto es como si nos queremos tirar todo el día aquí charlando de Dios y de los hombres. Sí. Bueno, hombre, así que muy bien. Y ya está. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estás preparando algún libro? Sí, eso es lo que te iba a decir, que no sé si está bien, pero decirlo, no sé, porque no va, está bien decirlo. No sé, porque yo no quiero, no, me cuesta trabajo hacer publicidad. No, si no pero hacer publicidad. No, que escribí un libro que lo acabé en julio por ahí, y recurrir a un señor que ya sabrás quién es cuando llegue el momento, y le dije, mira, que sabes que yo, en fin, que no recibo subvención de nada, ni nadie, ni los vendo tampoco. No los vendo porque no los compran, evidentemente, porque no me echa una mano. ¿Estás hablando de una imprenta? Estoy hablando con un señor que tiene una empresa, y ese señor lo que hace es que, ¿cuánto quiere editar? Digo, pues yo, para mi familia necesito 50. Dice, bueno, pues yo otros 50 para mi empleado. Y lo que hace cuando llega la Navidad, le regala libros. En la cesta de Navidad, pues le regala un librito. Claro, en fin, si son de su agrado. ¿El libro se puede saber? Pues se llama El Comisario de la Armada. El Comisario de la Armada. El Comisario de la Armada fue don Miguel de Cervantes, novela histórica. Don Miguel de Cervantes estuvo 6 años en Écija. Sí, hicimos un vídeo, ¿no te acuerdas? Eso es. Estuvimos hablando. 2 horas estuvimos hablando. Bueno, pues aquello me gustó a mí. Ya lo estaba haciendo, lo que pasa es que creo que no llegué a decir nada, porque nunca se sabe si un libro se va a acabar o no. Entonces lo que hice fue acabar esa novela, donde lo que he hecho ha sido eso, convertir la estancia de Miguel de Cervantes, que se sabe, se tienen 4 datos, que llegó tal día, que tuvo tal conflicto con los terratenientes tal día, que los metieron presos tal día, y poco más, y convertir 6 datos en llenarlos de... Pues ese poco más dio 2 horas de vídeo. Y llenarlos de historia, y no... Es que creo, Rafael, pero puede que sea yo el que está equivocado, que en aquel vídeo lo que hablamos fue de cartas apócrifas a Don Quijote. No, pero hablamos también de... No está equivocado. No, pero que hablamos de la vida de Don Quijote, de las salsas. Claro, aquí, y entonces yo lo que he hecho... de Don Miguel de Cervantes. Entonces lo que yo he hecho ha sido ampliar aquella información que te di de los 6 años que estuve aquí, se me metió en la cabeza, empecé a trabajar y he sacado un libro que se llama El Comisario de la Armada, donde hablo de lo que le ocurrió a Miguel de Cervantes durante 6 años que estuvo en Écija. ¿Y cuándo verá la luz? Pues ya está terminado, pero este señor me dijo que hasta el año que viene no tenía disponibilidades. O sea, que el primer semestre, digamos. El primer semestre, yo pienso que antes, primer semestre, pero en enero, porque la única condición que me pidió es que no podía él pagar la cantidad que costaba una edición de 100 libros antes de enero.
porque ya la tenía comprometida con otros temas. Entonces hasta enero no me podría atender. Yo creo que a finales de enero puede salir. Y yo creo que es una novelita interesante, una novelita histórica, donde partiendo de una realidad, de una serie de citas puntuales que da Marina Martín Ojeda en su libro titulado Cervantes en Écija, pues yo he reconstruido lo que pudo ser verdad, que quién va a saber. Pero yo le he echado amigo, le he echado conocido, le he echado un discípulo, le he echado un enemigo, porque sin enemigo no hay protagonista que merezca la pena, y ahí está el librito, y yo estoy muy contento con él. Así que de ese, cuando salga, hablaremos. Ya está. Bueno, Francisco, ya está. Paco, pues, a tu disposición. Lo dicho, muchas gracias a ustedes. Pues igualmente desearles mucha felicidad, mucha salud, y hasta el próximo vídeo mensaje que hagamos. Reiterarme en el agradecimiento a la propiedad de la casa señorial esta, Hotel Domus Astigi, y nada, muchísimas bendiciones para todos y para usted, amigo Paco, y para su familia. Muy bien, Rafael, un amigo. Ha sido un placer. Bueno. Espera, que corte yo allí.